¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada que estamos cerrando ya la semana, en la cual se está hablando ya de lo que tiene que ver con aquellas comisiones que están diagramadas para la próxima semana, el trabajo por parte de los diputados, por parte de las diputadas nacionales, y que tiene que ver como eje central, pensando desde la óptica del oficialismo, pensada desde la óptica del Frente de Todos, que es el trabajo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, una jornada más con nuevos testigos, con algunos que ya habían sido citados y que se habían excusado por algún viaje en particular que han tenido, como el caso del ex ministro de Justicia Garabano, que va a estar la próxima semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, y se va a avanzar con el pedido de juicio político a los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Por el otro lado, reuniones en la Comisión de Salud, reuniones informativas. Es muy posible que también con el correr de las horas se vayan programando y diagramando algunas otras reuniones de comisión, y mientras tanto van pensando los oficialistas, los opositores, la conducción de cada uno de los bloques, van pensando diagramar para el mes de abril una nueva sesión en la Cámara de Diputados. ¿Con qué tema? Algún tema de consenso. ¿Cuál puede ser ese tema de consenso? Algunos dicen el proyecto de ley de agroindustria, y en el medio se está colando el tema de la ley de alquileres, que veremos qué es lo que resuelve el Ejecutivo y qué es lo que puede hacer y qué repercusión va a haber aquí en el Congreso Nacional. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas aquí en el análisis por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, como vos bien decías, la semana que viene nos vamos a concentrar nuevamente en la Comisión de Juicio Político. Se retoma esa discusión mientras los bloques vuelven a conversar la posibilidad de una sesión con, como bien decías, temas de consenso, porque no hay margen para seguir con temas que no sean de consenso, básicamente. Claro, exactamente. Hay unos rumores, pedidos, dichos de retomar la discusión por la ley de alquileres. La ley de alquileres en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, tiene 2 dictámenes, uno de la mayoría que es de la oposición y uno de la minoría que es del oficialismo. Son del año pasado los dictámenes, pero hasta ahora eso no se ha movido y es muy difícil que por lo menos esos 2 dictámenes caminen. Claro. Porque son la contracara uno y el otro. Veremos qué es lo que ocurre con el correr de las horas. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, Fernando. Muy bien. Sí, como decían, esta semana con poca actividad, ¿no? Sí. Corta, como le decimos. Fue intensa la actividad la semana pasada con la sesión y el paso del jefe de gabinete, Agustín Rossi, por la Cámara. Y bueno, ahora hay que ver, se puede armar una sesión, sí, de consensos con estos temas que contaban. Es muy difícil, ¿no? Entre el año electoral y cómo están los bloques, que haya iniciativas, digamos, desde un solo interbloque, desde el Frente de Todos o desde Juntos por el Cambio, más con lo que pasó en el Senado, ¿no? En un momento el oficialismo estaba, digamos, controlaba el Senado, podía aprobar allí sus proyectos, después, en todo caso, llegaban acá con ese impulso o se frenaban, pero ahora con el desprendimiento de un sector del bloque en el Senado, de 4 senadores, también es como que quedó en paridad o ahí en tensión las 2 cámaras. Sumado al año electoral, tiene que haber sesiones de consenso, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. La información que yo tengo es que el oficialismo, el Frente de Todos, conjuntamente con la con la Casa Rosada, me parece que principalmente con el Ministerio de Economía, están trabajando en una sesión sesión especial, para el día 19 de abril. Esto es en 15 días. A mí lo que me dicen es, la semana que viene se va a avanzar con agroindustria. Con dictámenes. Dictamen en la Comisión de Presupuesto, conjuntamente con Agricultura y con Industria, y una semana después el proyecto llegaría al recinto. Hay que ver si ese consenso que habla el oficialismo, o por lo menos algunos diputados del oficialismo, se traduce también en un consenso con Juntos por el Cambio. Sí, Juntos por el Cambio no está en contra de la ley de agroindustria, solamente quería modificar algunos artículos. Más que nada la parte impositiva, lo que tenía que ver con algunos artículos de
de lo que tenía que ver con la devolución del IVA, en cómo se inscribían algunas operaciones, pero en lo que es el espíritu de la ley está a favor. Digo, habrá que ver si se está conversando alguna modificación respecto de lo que se dictaminó, que se haga en el recinto, para que Agroindustria se apruebe en el recinto, claro, y no tenga que pasar de vuelta por comisión. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir ahora a la provincia de Mendoza. Diputado Eber Pérez Plaza, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Muy bien. Bueno, pensando un poco en la agenda para los próximos días, contábamos aquí con Martín, con David, la información que circula, por lo menos por parte de algunos legisladores, es que se está tratando de consensuar para el próximo 19 de abril una nueva sesión en la Cámara de Diputados, en este año muy particular, con calendario electoral en las provincias, con calendario electoral a nivel nacional. Se van buscando algunas fechas, están tratando de consensuar el 19 y uno de los temas de consenso podría ser en la ley de agroindustria. No sé qué información tiene usted, diputado. Sí, así es. Más allá de que esto es información, que no es ninguna, no podemos dar confirmaciones. No, claro. Se está trabajando efectivamente para que el día 19 y la semana entrante tengamos la posibilidad de dictaminar y avanzar con este proyecto que usted sabe que para mí es fundamental. Usted sabe que siempre que hay alguna iniciativa que busca incrementar las posibilidades para desarrollar el sector privado, uno siempre busca este incentivo. Yo le puedo contar que venimos trabajando hace mucho tiempo con Marcelo Casareto para que este proyecto, y entre otros compañeros más, ¿no? Por supuesto, para que este proyecto sea una realidad y sea una herramienta más que tenga el sector productivo. Quiero dejar claro que no tiene que ver con la solución definitiva del sector productivo, claramente no, pero si bien es un incentivo muy importante, y si usted me lo permite, yo les puedo contar parte de los beneficios que este proyecto puede llegar a brindar al sector productivo. Sí, por favor, cuéntenos. Este proyecto lo que busca es dar un incentivo a través de un diferimiento del pago de ganancias. Entonces el sector productivo tenga la posibilidad de invertir en el sector y después deducir de ganancias hasta un 30% de la inversión desarrollada, lo cual, más allá del beneficio general, esto ayuda a que el sector productivo se tonifique y logre beneficio, más allá de que todavía esto es una iniciativa y un proyecto de ley que para consensuar hay que consensuarlo con todos los espacios, pero tranquilamente le puedo decir que ya venimos trabajando con Ricardo Burjael, en el cual mantenemos un diálogo fluido y de colaboración, en donde creemos que esto va a ser una realidad. Yo le puedo decir que es muy bueno el proyecto y yo lo apoyo y trato de conseguir los consensos necesarios con mis colegas para que sea una realidad del sector. Usted sabe que el sector, si logra este incentivo, puede reactivar gran parte de la cadena por la pérdida de la rentabilidad que hoy día tiene el sector por diferentes motivos, ¿no? Por las diferencias cambiarias, digamos que se siente un sector atrasado con los tipos de cambio, tiene que ver con insumos que están dolarizados y nosotros cosechar el sector productivo en tierra dólares y cosecha pesos. Entonces, más allá de que medianamente la actividad es rentable, usted imagínese si nosotros logramos incentivos para que la gente que invierte en el sector privado tenga la posibilidad de querer ser dueño de una rentabilidad un poquito mayor, que tiene que ver ni más ni menos con la inversión en el sector privado. Cuando uno invierte en el sector privado entiende que todas las cadenas se van dinamizando y que incrementando la capacidad productiva no tan solo genera más trabajo, sino genera mayor cantidad de recursos destinados hacia el Estado. Entonces es un proyecto que tiene que ver con ganar-ganar. Cuando yo hablo ganar-ganar quiere decir que mientras mayor cantidad produzca el sector agropecuario, mayores van a ser las recaudaciones del arca del Estado y mayor van a ser el beneficio para toda la comunidad y toda la sociedad en su conjunto. Más allá que este proyecto no va a solucionar todos los problemas que tiene, pero es una herramienta más que va a tener el sector productivo en general y en algo que es muy importante destacar, que siempre el sector de las economías regionales ha quedado rezagado y en este proyecto, con mucho hincapié que hemos trabajado de manera conjunta con nuestros equipos,
está consensuado que las economías regionales van a acceder a estos beneficios. Entonces es un proyecto muy amplio, muy abarcativo, muy federal, que beneficia a todo el arco de las economías regionales y al sector productivo. Así que yo creo que tiene que ser un proyecto que deje de ser una iniciativa, que pase a ser ley, y sobre todas las cosas es un proyecto de ley que tiene una duración en el tiempo de 10 años. Estos 10 años lo que busca es dar transparencia y reglas claras a la gente que trabaja, así que yo creo que tiene que salir. Diputado, ¿cómo le va? Teniendo en cuenta esto que usted decía, que va a generar divisas, que va a generar exportaciones, que va a generar mayor negocios. Digo, en un año como este para la Argentina, donde por la sequía se van a perder entre 15.000 y 20.000 millones de dólares de exportaciones, este es un proyecto de ley que lleva 3 años de discusión, básicamente. Si hace 3 años, si se hubiese ahorrado este tiempo, ¿servía para una situación como esta que está viviendo la Argentina, donde es un problema de sequía, básicamente? Digo, ¿solucionaba algo haberlo tenido? Miren, siempre las contingencias climáticas no las podemos manejar, eso es evidente, pero sí tiene que ver con la tonificación del sector productivo. Usted imagínese que más allá, y a veces mis compañeros son temas bastante polémicos, yo lo que les puedo decir es que el sector productivo tributa y bastante. Entonces, esto no quiere decir que se le va a perdonar o se le va a quitar presión tributaria. Lo que se dice es que la gente que invierte puede deducir de ganancias, entonces dinamizamos la economía y tonificamos a esas pymes que necesitan un incentivo más. Va a ser netamente, no es que va a ser llevado a la rentabilidad, sino que va a ser llevado a la productividad. Y cuando yo hago esta diferencia, tiene que ver con que no se va a bajar o no se va a deducir para que el sector tenga mayor rentabilidad y le quede el dinero neto, sino que va a ser para que inviertan. Entonces uno acompaña el proceso productivo y de inversión para poderlo mejorando. Yo lo que le puedo decir es que si un productor hubiera decidido, y esta ley ya hubiera estado, el tema de sequía, que hubiera tecnificado, que se hubiera armado sistemas de riego, hubiera venido muy bien. Y ahí hubiera mejorado las condiciones que hoy día les toca sufrir. Pero usted sabe que el sector agropecuario siempre tiene contingencias climáticas que tienen que ver con el clima, con las heladas, con granizo, con sequía y con fuego. Digamos, son muchos los factores que tienen que ver, que no naturalmente a todos nos va a afectar igual, porque tenemos que diferenciar la realidad productiva de cada región y de cada provincia. Pero créame que hubiera sido un proyecto que hubiera al menos haberle llevado alivio a algunos de los sectores. Por supuesto, es como le digo al principio de la entrevista, siempre son herramientas que son una herramienta más, pero que no llevan una solución definitiva a la realidad que le toca al campo argentino. Pero creo que es una ley muy buena, es una ley que trae muchos beneficios para el sector productivo, presente y futuro. Porque eso también hay que decirlo, cuando uno genera proyectos de ley, genera predecibilidad en Argentina. Y la gente que a veces tiene ciertas dudas, estos incentivos a veces lo ven como positivo y les da un horizonte hacia dónde ir o cómo planificar o cómo generar un plan de negocio de acuerdo al sector empresarial. Así que yo por todos lados lo veo que es una herramienta muy útil y valioso para el sector productivo y que no tenemos que ser egoístas y poder tratar de buscar los consensos necesarios para que esto sea una realidad. Por eso le digo que todo lo que hemos discutido y hemos charlado, quiero dejarlo en claro que son iniciativas y proyectos que todavía no son realidad, pero créame que estamos trabajando para que los consensos necesarios lleguen a buen puerto y sea ley. ¿Cómo le va, diputado? Martín Bravo lo saluda. Recién hablaba, ¿qué tal?, de todos los beneficios del proyecto. Y fuimos contando acá en el programa durante todo este tiempo que no había grandes diferencias, que incluso la oposición, salvo algunas cuestiones puntuales, no era que estaba en contra de manera tajante contra el proyecto. Como integrante de la Comisión de Agricultura, ¿por qué cree que se demoró tanto en avanzar y qué fue lo que lo destrabó? Porque sabemos que va a haber algunas modificaciones, ¿no? ¿Por qué ahora sí podría avanzar?
Mire, porque naturalmente siempre se van madurando los proyectos y se va trabajando en tratar de que los consensos sean los necesarios. Usted sabe que nuestra forma de consensuar en la política siempre es a través del diálogo y tratar de colaborar. Usted sabe que yo apoyo proyectos de ley que no son tan solo del sector del peronismo, sino que cuando yo veo que hay una iniciativa que le hace bien a Argentina, yo claramente la apoyo y le doy mi respaldo, y nuestra banca le da nuestro respaldo para que los proyectos que tienen que ver con mejorar la condición de vida de los argentinos prosperen. Y yo creo que en esta situación estamos trabajando en ese alineamiento, y hasta la oposición se va dando cuenta que es un buen proyecto y que necesita irse solucionando. Además, las situaciones climáticas que le toca vivir al campo también genera un incentivo mayor para trabajar en ver qué le damos al sector productivo para que pueda seguir sobreviviendo y darle las herramientas que necesita para que pueda subsistir durante un año productivo que es importantísimo poder estar activos para generar, le digo, trabajo, producción y por supuesto acompañar al gobierno nacional a que tenga una buena cosecha del campo, porque no nos olvidemos que si al campo le va bien, a todos les va un poquito mejor, y cuando al campo le va mal, exactamente sucede lo contrario. Entonces nosotros tenemos que acompañar a la gente que produce y que trabaja en el sector privado codo a codo. Así que hay temas que a veces son inexplicables por qué no salen, que muchas veces uno quisiera dar una respuesta coherente a por qué no sale esto si es bueno para Argentina, pero muchas veces el diablo mete la cola y el campo se ve perjudicado en estas situaciones. Y yo creo que tiene que ser todo lo contrario, y ojalá y prego para que esto sea así. Imagínense que hace muy poquito tiempo estuvimos en la rural y ahí me di cuenta de algunas cuestiones que estuvimos, uno de los pocos diputados de la Nación que estuvo acompañando una exposición muy importante del sector productivo ganadero y de los criadores de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, un evento internacional. Y ahí se da cuenta que le falta política al campo, en donde necesita estar acompañado, en donde necesita estar presentes en cada uno de estos lugares. Y ahí a veces sentimos el vacío político que tiene el sector privado, político del campo, que más allá de que tiene sus federaciones, tiene sus asociaciones, siempre la política se acuerda en las campañas del sector privado y del sector del campo y no lo acompaña en su totalidad. Yo estuve muy contento de haber acompañado a la sociedad rural en el evento importante que se realizó, en donde hubo un campeonato donde Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay tuvo la posibilidad de exponer sus productos y la capacidad de la genética que se produce en nuestra República Argentina, y el valor y la mano de obra que genera Argentina también a través de la industria equina. Eran diputados mayoría de Juntos por el Cambio ahí, ¿no? O del PRO específicamente. No, en ese evento. Justamente lo que le decía, no nos cruzamos a ninguno, no tuve ningún colega que estuviéramos acompañando ese evento. No, la vendimia. Pero no decía que era el único del Frente de Todos. El único diputado. No, puede ser que fue Macri, por ejemplo. Mauricio Macri estuvo. Pero no es diputado, claro, fue pasado, el expresidente. Es una porción, es una señal. Pero compañeros legisladores que deberíamos haber estado con mayor... En general, le digo, y esto lo digo con una crítica constructiva, por favor que no se tome a mal, ¿no? El sector a veces necesita y uno tiene que valorar y entender y conocer, porque a veces uno habla desde una oficina y tiene que pisar a los territorios y escuchar a los actores para que vea lo importante que es. Y ahí se trabaja y nos llevamos tareas para nuestras casas y nuestras oficinas que tiene que ver con la legislación de fertilización asistida, sobre la capacidad productiva que hay, la importación y importación de embriones, semen que puede ser exportado a cualquier parte del mundo para mejorar la genética equina por la calidad de nuestros productos que generamos en Argentina. Digamos, tenemos que, cuando uno va a estos encuentros, se da cuenta de lo importante que es la clase política para seguir incrementando lo que ya se esté haciendo y que está muy bien, pero que siempre necesita del acompañamiento político para mejorarlo y acompañarlo. Pero bueno, estuvimos muy contentos de haber estado ahí, y como crítica constructiva me hubiera gustado que hubiera habido mayor presencia política de todos los espacios, con un encuentro tan importante como ha sido la sociedad rural
en estos últimos días que ha estado celebrando la FIC, que es un evento internacional que ha sido la selección para el sector productivo equino en la República Argentina. Los 100 años de esta asociación que acompaña a todos los criadores de caballos criollos. Ever, hablando del sector agropecuario, hablando de las economías regionales, hubo anuncios por parte del Palacio de Hacienda, por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, en lo que tiene que ver con la política cambiaria. ¿Cuáles son las primeras opiniones que hay al respecto a estos anuncios? Y si esto va a motorizar, en definitiva, también es una herramienta más como para motorizar al sector. Sí, claro. Mire, usted sabe que es lo que siempre venimos diciendo. Es más, hay economías regionales que a grito están pidiendo esta diferencia cambiaria para cada una de estas economías regionales, porque tiene que ver con un incremento de la rentabilidad, netamente. Es más, es una herramienta que viene tarde. Nosotros la venimos pidiendo desde noviembre. ¿Por qué le explico yo desde noviembre? Por los ciclos productivos. Ahora hay productores que esta medida, naturalmente, por una cuestión de tiempo y de estación, ya vendieron su producción y no pueden usufructuar de los beneficios. Ahora sí, digamos, a partir de ahora y cuando sea efectiva este anuncio, va a poder, las economías regionales que empiecen a exportar van a poder hacerse de esta diferencia cambiaria, que va a ser un poco más corta, y va a generar una mayor rentabilidad en el sector productivo, porque el tipo de cambio está bastante atrasado para la realidad productiva que vive el campo, porque la escasez de ciertos productos hace que el dólar esté atado, ciertos productos como fertilizantes estén atados. Antes estaban a dólar oficial, pero ahora naturalmente por una cuestión de faltantes y normativas aduaneras ha hecho que el sector privado se refugie en el dólar blue para poder vender fertilizantes. Entonces uno vende las economías regionales venden a dólar oficial, pero sus insumos están a dólar blue. Pero si las empresas podrían comprar al dólar MEP, ¿por qué tienen que ir al dólar blue? Si van al dólar blue, ¿cometen un delito? No, discúlpeme. Usted ha sido claro, me ha corregido bien. A la diferencia de cambio, usted se da cuenta, bueno, acá entre nosotros mismos tenemos hay un tema. Hay tanta cantidad de dólares que naturalmente se torna esta discusión, pero yo le puedo decir que a 200 no es lo mismo a 350, el dólar MEP, que hoy día desconozco el precio actual del día de hoy, pero redondeando en 350, imagínese a 200. Esa es la diferencia cambiaria. El dólar blue calculo que estarán, tampoco le puedo dar con certeza ahora, pero que creo que 385 o algo por ahí. Sí. Entonces hay una diferencia. O sea, imagínese que usted vende a 200 pesos y compra no a precio dólar, pero digamos a la conversión de precio dólar MEP, como usted me corrige y que está muy bien su percepción, tiene un incremento de casi 150 pesos por dólar. Sí. Entonces, bueno, esas son las situaciones que le hacen mal a la República Argentina, pero bueno, son las reglas de juego que les toca vivir y poco a poco hay que ver con las condiciones que tiene Argentina, porque yo, por supuesto, yo no quisiera que hubiera diferencias cambiarias y que existiera un solo dólar. Ese sería lo ideal y colaboraría mucho con la realidad del sector privado. Pero bueno, Argentina tiene una realidad económica que es con lo que toca y con los recursos que hoy día tiene Argentina, y bueno, son las medidas que hay que adaptarse. Ahora lo que yo le puedo decir es que en cada reunión que yo puedo pedir porque el sector privado tenga un incremento del tipo de cambio para las economías regionales, siempre lo planteo, porque sé de la importancia que tiene para la rentabilidad del sector productivo y lo que tiene que ver con la realidad que cobra el productor. Porque si no, la verdad que sin rentabilidad cada día es más difícil trabajar en el campo argentino. Ahora, en el caso de su provincia, lo que tiene que ver con la economía regional, la producción vitivinícola, la producción de uva, entra, digo, le pregunto ignorante, ¿no? Por una cuestión de estacionalidad, ¿entra en este tipo de cambio? Sí, mire, ahí le comento y no es porque usted sea ignorante, sino que son medidas que naturalmente van cambiando y a veces no, que no sé cuándo se produce la uva. Y por supuesto que le va a costar porque, digamos, siempre son medidas nuevas. Pero sí, está muy bien aceptada su pregunta, porque en el caso del vino sí lo va a poder, se va a ver beneficiado, por eso se habla de un dólar Malbec. Sí. Que en realidad es un dólar para las economías vitivinícolas,
pero la medida tiene que durar bastante, no tan solo tiene que ser por un mes, con diferimiento a 2 o 3 meses, porque no somos igual que la pampa húmeda. Claro, nuestra actividad productiva es más amplio. Vino se vende durante todo el año. Ahora, hay productos que sí la pueden, con una cuestión que viene, por ejemplo, la nuez. Nosotros tenemos gran producción de nuez y que ha ido creciendo los volúmenes comerciales y exportables. Sí lo va a haber beneficiado, pero la verdad que lo tenemos que implementar y que sea una medida que sea urgente, porque si no pasa su ciclo comercial y la verdad que no agarran el beneficio hasta el próximo año que vuelva la cosecha. Y en el sector del ajo, por ejemplo, fue una campaña perdida en ese caso, porque naturalmente ya pasó o está pasando la temporada, porque ya los volúmenes comerciales cada vez son menores, se sigue comercializando ajo, que es la provincia con mayor producción de ajo de la República Argentina, pero está terminando ya su temporada por una cuestión estacionaria, ¿no? Entonces, bueno, esa medida, si es por una cuestión de meses nada más, porque todavía no tenemos la reglamentación, tampoco va a ser tan positivo para esa economía. Pero bueno, mientras sirva para algunos, que lo vayan aprovechando los que tengan en ese momento productos exportables. Pero la verdad es que me gustaría que fuera una medida que sea más amplia y que ninguno quede afuera, ¿no? Porque también es bueno que todos tengan igualdad de condiciones y igualdad de capacidades de buscar la rentabilidad, porque la producción se sigue haciendo. Lo que tiene que ver es con la diferencia de cuánto gana el productor o el empacador, y siempre se termina ajustando a las cadenas más chicas, ¿me entiende usted? Porque se ajusta con el sector primario productivo, la baja la rentabilidad del precio de las exportaciones, porque muchas veces el precio no lo ponemos nosotros acá en Mendoza, se pone a través de los precios internacionales que tienen los productos, es una cuestión de oferta y demanda. Entonces ahí es donde nosotros, a través del tipo de cambio, hacemos que una actividad sea más rentable o menos rentable, no tiene que ver ni más ni menos con esto. Diputado, le consulto por el escenario electoral en su provincia, gobernada por el radicalismo. En Mendoza hay un predominio en los últimos años del Frente Cambia Mendoza, ¿no? Pero estamos viendo en las últimas horas una disputa fuerte en ese espacio, con un riesgo de ruptura o Omar de Marchi que puede ir por afuera, la intervención del PRO. Probablemente nos va a decir que son problemas de otro espacio, ¿no? Pero le consulto por la expectativa del Frente de Todos para la elección en relación con este escenario. Mire, con todo el respeto que me merece Omar de Marchi, que es un colega con el cual yo me llevo muy bien y que ha sido un buen colega conmigo al menos, le deseo mucho éxito en su proyecto político. La verdad que también nosotros vemos un horizonte y una posibilidad electoral a través de esta ruptura, de los cuales lo único que espero es que a nuestra provincia tenga la posibilidad de que el peronismo sea lo suficientemente competitivo para lograr los consensos necesarios para que nuestra sociedad tenga la posibilidad de elegirnos a nosotros y poder gobernar la provincia. Yo creo que esto no tiene que ver ni más ni menos con lo que son las rupturas en general, sino con lo competitivo, y es como siempre yo digo que puedo. Siempre nosotros los dirigentes políticos tenemos que ser cada día mejores personas nosotros mismos y lograr los consensos necesarios para superarnos día a día, no tan solo como personas, sino como dirigentes, que es lo que nosotros hacemos, que redireccionamos los destinos de nuestra provincia y de nuestro país, siendo cada día mejores dirigentes. Y a eso es lo que tenemos que apuntar. Digamos, muchas veces es una cuestión de que tenemos mala suerte, sino del grado de competitividad que tenemos cada uno de nosotros. Así que hay que trabajar mucho en eso, pero yo creo que tenemos una posibilidad electoral importante que tenemos que aprovechar para adelante, entendiendo las condiciones electorales que se nos avecinan. De todas maneras, hasta que no esté definido un montón de factores, no podemos especular con la realidad política de distintos espacios políticos. Hasta que no llegue el momento de presentación de listas y oficializaciones, no podemos hacer, solamente estamos haciendo especulaciones, ¿me entiendes? Claro, Eber, ya el Frente de Todos tiene definido sus candidaturas, sus precandidaturas para las elecciones ya en la provincia, en lo que tiene que ver con gobernador, vice, legisladores provinciales. Se está trabajando en el tema de los armados. Tenemos precandidatos a gobernadores que ya han manifestado su intención de participar, así que se está trabajando
fuertemente en eso, y por supuesto que hay que acompañar las iniciativas de su conjunto para lograr ser, como siempre le digo, lo más competitivo posible para poder gobernar nuestra provincia. Si nosotros no logramos demostrar la unidad y el consenso y la madurez política que se necesita para gobernar, tampoco sería responsable salir a pelear una candidatura. Usted sabe que no tan solo tenemos que trabajar para ganar una elección, sino que tenemos que trabajar para gobernar. Y en eso tiene que ver mucho el tema de los armados, de los equipos técnicos que se necesitan para poder gobernar una provincia, para que el gobierno que asuma sea un gobierno responsable, que tome las mejores medidas para que a la provincia le vaya bien. Yo creo que una provincia que está bien, pero que una provincia que no se la juega por nada, una provincia, una gobernación que en la actualidad solamente mira ciertos sectores y se olvida de otros, pero en la actualidad, bueno, es una provincia que tiene una aceptación importante por nuestra sociedad, y nosotros tenemos que ponerle un plus, no tan solo de hacer las cosas que ya están bien o que se valoran en el gobierno actual, sino que también que tenemos que llevar propuestas superadoras y con candidatos que tengan la posibilidad de ver una Mendoza mucho más amplia, una Mendoza que vuelva a recuperar el brillo que tenía en su momento y la capacidad productiva. Usted sabe que nosotros, los mendocinos, más allá de ver una provincia ordenada y prolija, que es a veces lo que muchas veces se ve en el centro, es un proyecto de gobierno que solamente ve el centro y se olvida de sus periferias. Por supuesto, también quiero decir, no es que salga en defensa del gobierno contrario, ¿no? Pero también siempre los recursos son escasos y no siempre alcanzan. Ahora, es con lo que ellos gobiernan, cuáles son sus prioridades. En el caso particular nuestro, siempre uno tiraría para el interior y colaborar en asistir y que todos tengamos iguales de condiciones, no tan solo la gente que vive en el centro, sino también en el interior tengan mejores condiciones, no tan solo de accesibilidad a caminos, de conectividad, de luminarias y de plazas, sino que en su conjunto tengamos la posibilidad de que todos tengan la posibilidad de crecer un poquito más, de mejorar su calidad de vida y mejorar las condiciones laborales, ambientales, habitacionales y de temas de seguridad que a pesar de ser una provincia tranquila, también hay algunos sectores que sufren mucho la inseguridad y poco a poco hay que irla mejorando. Por eso nosotros siempre que podemos vamos contribuyendo para mejorar, independientemente del que le toque gobernar, trabajar codo a codo para darle las herramientas. Así que bueno, yo creo que hay que trabajar mucho y tenemos una posibilidad muy importante que no podemos desaprovechar, porque estas oportunidades son cada 4 años. Hay que prepararse para lo que se viene. Eber, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos charlar con ustedes un ratito y ponernos al día. Gracias. El diputado Eber Pérez Plaza, diputado del Frente de Todos por la provincia de Mendoza. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algunas iniciativas que están en la agenda del Congreso Nacional, que hay decisión por parte de algunos legisladores de avanzar, en algunos casos hasta se ha pedido alguna sesión especial, se ha trabajado en comisión, no se le encuentra una resolución. Estamos hablando de los diferentes proyectos que hay para contemplar la situación de aquellos tenedores de créditos UVA. Martín, ¿qué podemos ampliar, qué podemos decir al respecto? Sí, así es, Fernando. Como decías, este es un tema pendiente, ¿no?, que viene en discusión ya desde el año pasado. También en marzo de este año, hace casi un mes, hubo un pedido de sesión especial, pero siempre es como que se va postergando por la posibilidad de que haya acuerdo. Ahora está en comisión, ya hubo una reunión informativa y pasó a asesores. Así que podría formar parte, en caso de que avance un acuerdo, de una posible sesión de consenso, no tal vez para este mes, parece demasiado pronto, pero sí para más adelante. Uno de los diputados que más impulsó el proyecto y tiene uno propio es Julio Cobos, el radical, que vamos a contar cuál es su proyecto. Es uno de los 11 proyectos que hay en este momento en comisión y que tratan de, bueno, unificar, ¿no? Hay del oficialismo, de varios sectores, pero tampoco hay acuerdo interno, ¿no?, en cada una de las coaliciones, ni en Juntos por el Cambio, ni en el Frente de Todos. Bueno, en 2 oportunidades Julio Cobos pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar estos temas. ¿Sí? Claro, y las 2 veces lo frenaron diciéndole, bueno, no, podemos acordar. Exacto. El tema es que no se acuerda. Con alquileres pasó algo parecido, ¿no? Nunca se llegó al recinto. Van los dos de la mano y tienen de alguna manera conexión los dos temas vinculados a la vivienda.
En este caso, el proyecto lo que propone es que las entidades financieras ofrezcan la renegociación de los contratos contemplando una serie de criterios, ¿no? Los deudores del préstamo hipotecario con vivienda única, en eso hay coincidencia entre los diferentes proyectos, que sea para ese tema solo, ¿no? Para vivienda única nada más, podrán acceder a la renegociación por única vez. Esto es lo que propone el diputado Julio Cobos. Podrán optar por cambiar la cláusula de ajuste UVA por UBI. Ahora vamos a ver la diferencia. Con las mismas condiciones, conservando la tasa de interés pactada siempre y cuando la misma no supere la tasa máxima del 5% anual. La unidad UVA, para explicar un poco mejor, esto es bastante técnico, pero la unidad UVA es la unidad de valor adquisitivo que permanentemente se actualiza a través del SER y el SER está basado en el IPC. De ahí el problema, ¿no? Con la inflación, el índice de precios al consumidor aumenta permanentemente y por eso se fue tanto. La UBI, en cambio, es la unidad de vivienda. La unidad de vivienda que es en función del índice del costo de la construcción. También aumenta, pero menos. Por eso da la opción de hacer este cambio. Para poner un ejemplo, la unidad UVA en junio del 2017 estaba 19 pesos, un poquito más, 19 pesos con 33. 5 años después, 129,08. Oh. Un aumento del 567%. Claro. La UBI en el mismo plazo, en 2017 estaba 20,30 y 5 años después, 118,72. Es un aumento fuerte, pero del 484%. Un poco menor. Entonces, bueno, por eso da esta opción. Es un aumento fuerte, pero bueno, toda reducción es importante en los casos más apremiantes. También el proyecto suspende las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos en UVA, para vivienda única, también en ese caso nada más, familiar por el término de un año. Por un año da la tranquilidad, garantiza que no va a haber desalojos. A ver, pasamos a la próxima placa. Las entidades financieras deberán dar a los tomadores de préstamos la opción de extender el número de cuotas, o sea, hacerlo más extenso en el tiempo, cuando el importe a pagar supere en un 10% el valor que hubiera resultado de haberse aplicado a ese mismo préstamo un ajuste de capital por el coeficiente de variación de salarios. Es decir, si la unidad UVA aumenta 10% más que los salarios, ahí tienen acceso a esta posibilidad. Esto demuestra que por lo general la inflación y el crédito UVA aumenta más que el poder adquisitivo y por eso genera problemas como para pagar las cuotas, ¿no? O también se generan deudas que en algunos casos son mayores a las iniciales después de haber pagado algunos años. A ver la siguiente. Los tomadores de préstamos hipotecarios en UVA podrán precancelar el préstamo en forma parcial o total sin coste alguno. Esto también es otra de las ventajas que propone el proyecto a partir del pago de la 12ª cuota, es decir, después de un año. Esto lo planteó Martín Tetaz en la comisión. También. Dentro de esa discusión. Veremos si es parte del consenso, ¿no? Claro, Martín Tetaz es uno de los diputados de Juntos por el Cambio que no está tan convencido, es más, rechaza, ¿no? Digamos, modificar, que el Estado asista a los deudores, pero bueno, algunas cuestiones sí, ¿no? Se mostró de acuerdo, no con todo, con algunas medidas. Lo que pasa que lo de Tetaz, bueno, primero que Tetaz fue un férreo defensor de los créditos UVA cuando no se dedicaba a la política, básicamente. Claro. Se dedicaba al periodismo. Pero parte, lo que pasa es que, él hace una cuenta, pero parte de una base me parece que no es cierta, que es que los créditos UVA funcionan en los países donde no hay inflación. Donde vos, la Argentina, el crédito UVA nació con inflación. Claro. Y acá el problema que vos tenés es la inflación. Mientras vos más te acelere la inflación, más caro te va a salir y más lejos te va a quedar la cancelación de ese crédito. Y la excusa de, pero te valorizaste en dólares porque tenés una propiedad. Sí, claro, pero la propiedad es para vivir, no es para la creación de un negocio. Claro, entonces, como para hacerse cargo de hacerse esos dólares, una persona que vende un departamento que se compró con un crédito UVA, se hace esos dólares. Tiene que ir a alquilar. No es que tiene que hacer otra cosa.
Yo me parece que ahí es donde surge el problema de del análisis que hace el diputado Tetas. Parte de la base de los ejemplos de en otro lugar del mundo donde funciona. Pero digo, recuerden que cuando nace los créditos UBA, el Banco Nación no los otorgaba. Él además, Claro. digamos, tenía opiniones muy favorables a Claro. esta modalidad, que es lo que pasa también con una parte del PRO, ¿no? Que más allá de las cuestiones técnicas también tienen su resistencia a avanzar con este proyecto porque, bueno, fue implementado durante la gestión de Macri y, bueno, hay también ahí unos reparos a admitir algunos problemas Claro. que generó esta modalidad. Bueno, ojalá que se logre el consenso, ojalá que esto que nos estuvo explicando Martín sirva también como para ver el acuerdo que se puede dar entre las dos principales fuerzas políticas, incluso también aquellos bloques menores que tiene la Cámara de Diputados, y dar alguna solución que la están reclamando desde hace tiempo aquellos tenedores de crédito UBA y que le están pidiendo soluciones a la política y le pide soluciones directamente al Congreso Nacional. Cambiamos de tema, nos vamos a ir ahora a la provincia de Catamarca. Diputado Rubén Mansi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Buenas bien. tardes. Buenas tardes, diputado. Bueno, viendo un poco la agenda que se viene en el Congreso la próxima semana, algunos temas que tienen que ver para el oficialismo, el tema central que es el juicio político a la Corte. Y en el medio está también la búsqueda de consensos de algún otro proyecto. ¿Puede ser el proyecto de agroindustria un proyecto de consenso, diputado? Sí, no es un tema en el cual yo esté trabajando puntualmente, porque bueno, no es parte de mis comisiones, pero sí puede ser un proyecto de consenso. También hay un proyecto que habíamos quedado tratar a la brevedad, que es un proyecto de salud, que es pubertad precoz, que tiene dictamen unánime, no hay disidencias. Y de varios bloques en las últimas semanas, antes de la última sesión se solicitó, para no prolongar demasiado la última sesión, se quedó en que iba a ser prioritario, así que personalmente voy a tratar de que se insista en el tratamiento de ese proyecto. Hay varios temas que podrían ser de consenso, pero bueno, también hay que ver qué pasa con ley de alquileres. Eso es un tema que no está consensuado, pero hay mucha expectativa en la gente y sobre todo que el Ejecutivo está pensando en una prórroga por DNU, que no es la mejor salida. Entonces tenemos que encontrarle una salida lo mejor posible para salir de este problema que perjudica tanto a los dueños que han invertido dinero en construcción, en generar viviendas para alquilar, como a los inquilinos que hoy se encuentran con un mercado sumamente difícil, complicado, y sobre todo que en un esquema de tanta inflación es muy difícil encontrar la mejor fórmula para que los alquileres se vayan actualizando, ¿no? Claro, me parece que el Ejecutivo está dando alguna señal al Congreso, que el Congreso rápidamente se ponga de acuerdo respecto a la ley de alquileres, qué hacer. Trabajó mucho en comisión, se lograron los dictámenes, pero el tema quedó ahí planchado. Hay que tomar una decisión, que discutan en el recinto y que se apruebe en definitiva por mayoría es la mejor opción. Sí, o que la prórroga sea por ley, Claro. y no por un DNU. No, exactamente. Porque el DNU crea una situación de bastante precariedad jurídica en todo esto, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo están? Bien.
En la última sesión que hubo, que fue cuando vino el jefe de gabinete, usted hizo todo un planteo respecto de los planes de salud, respecto de las inversiones, la compra de vacunas, todo eso. Hoy la Argentina está teniendo como una nueva crisis de salud, por ahí no tan... por ahí es un poco más silenciosa, que tiene que ver con el dengue. Cada vez hay más casos de dengue en la Argentina. Están trabajando una vacuna japonesa. ¿Tienen información ustedes al respecto? ¿Hay planes al respecto? No tenemos ni información oficial. Sé que se están trabajando vacunas, pero que todavía no están validadas. Yo quiero tomar algo que ya que usted me da pie, yo le pregunté al jefe de gabinete la razón de ese tercer refuerzo del COVID, sí, o lo que sería popularmente conocido como la quinta dosis. La Argentina es prácticamente el único país que está induciendo a su población a la opción de la quinta dosis. Yo lo que le pregunté es cuáles eran las evidencias científicas, y él me contestó algo que ya me habían contestado por escrito, pero que yo considero insuficiente. Él me contestó que había un consenso de expertos. Yo lo que les quiero decir que evidencia el consenso de expertos no es el rango más bajo en una decisión sanitaria. Con esto no estoy generando una valoración peyorativa con los expertos, estoy generando en el rango de argumentos sólidos. No es una evidencia, no estamos frente a medicina de la evidencia propiamente dicho, que los expertos se pongan de acuerdo. El jefe de gabinete me contestó, se pusieron de acuerdo las 24 jurisdicciones. Bueno, pero eso es un acuerdo político. ¿Dónde está la evidencia sanitaria? Y lo pregunto y le reiteré la pregunta, cuando el resto del mundo no la coloca y cuando tenemos algunos indicios de que habría un aumento en los efectos colaterales que impactan en el sistema nervioso, como algunos cuadros desmielinizantes, y que impactan en el sistema osteoarticular con cuadros de reumatismos agudos, que después, bueno, felizmente se superan, pero me parece que acá está faltando una voz más clara de parte de la Autoridad Sanitaria Nacional, decir en qué se están basando, y de última, si se están basando nada más que en opinión de expertos, o se están basando porque la Argentina tiene las vacunas y las va a colocar, que haya, yo creo que lo que corresponde es recurrir a algo que se recurre mucho en medicina, que es el consentimiento informado y firmado por él. O sea, que el que se va a colocar esa tercera dosis sepa que en lo que se está basando no es una evidencia clase A ni clase B, o sea, no hay una evidencia fuerte de que ese tercer refuerzo sea realmente efectivo. Y que hay sí advertencias sobre efectos colaterales. Creo que a la población no hay que escatimarle información, porque no estamos en un estado de alerta, no hay una situación de COVID desmadrado, ni hay impacto en la mortalidad por el COVID. Entonces tenemos que tomar las cosas, ya el contexto cambió. Y vuelvo a repetir, nadie me explica por qué Argentina es el único país que toma esta decisión. ¿Qué tenemos nosotros de particular? ¿Qué sabemos que no sepan los otros países que nos hace llevar a la tercera dosis, al tercer refuerzo o la quinta dosis? ¿Qué tal, diputado? Martín Bravo lo saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, antes de la entrevista, hace un ratito estábamos comentando el tema de los créditos UBA, le consulto por eso. En Juntos por el Cambio hay algunos diputados que están impulsando proyectos, Julio Cobos
y algunos otros para encontrar alguna respuesta, ¿no?, a este tema, pero otros tienen la posición contraria, principalmente del PRO, dicen que bueno, que fue una negociación entre privados, que no habría que intervenir. ¿Usted qué posición tiene? La verdad que yo no tengo una posición técnica clara, no tengo una posición técnica de cuál sería la mejor salida. Lo que yo pienso es que hay que encontrarle una salida porque hay mucha gente dentro del universo de Crédito Suba, no toda, pero hay mucha gente que se ha visto muy perjudicado en su buena fe y que actualmente está pasando por una situación económica crítica y va a terminar pagando su propiedad mucho más de lo esperado y de lo lógico. Entonces me parece que habría que estudiar alguna salida técnica que merme ese impacto negativo en los usuarios del crédito. Pero tiene que, sé que técnicamente es difícil y técnicamente es difícil también separar los distintos tipos de créditos SUBA que ha habido, porque no todos son iguales. Hay créditos SUBA como créditos personales, otros son hipotecarios. Entonces, me parece que es muy complejo. Yo no estuve estudiando el tema, pero creo que la gente está esperando una solución, la necesita la solución, y desde el Parlamento tendríamos que seguir trabajando. Bueno, obviamente las comisiones que están en ese tema deberían seguir trabajando para encontrar una salida. Me parece que la salida no es decir, bueno, es un arreglo entre privados y eso que se solucione como se tiene que solucionar. Me parece que en este contexto de crisis deberíamos intervenir, aunque más no sea con algo que sea paliativo. Rubén, en el marco de buscar respuestas, usted en la última sesión hizo una cuestión de privilegio, denunció que la justicia no está investigando la muerte de mala praxis en el caso Rojas. ¿Por qué no nos amplía un poquito, por favor? Rojas, Juan Carlos Rojas, era un dirigente sindical gastronómico que fue diputado provincial peronista y fue ministro y murió siendo ministro de Desarrollo Social. Hay una clara mala praxis del fiscal encargado del caso. A Rojas, su hijo lo encuentra muerto después de bastantes horas de muerto, alrededor de 36 horas, se estableció después en su domicilio. La primera autopsia que se hace advierte sobre un traumatismo de cráneo. Hay fotos que son donde claramente se nota. Creo que un estudiante de medicina de primer año nunca se animaría a decir en esas fotos que fue una muerte natural, fue una muerte violenta, y el fiscal y criminalística establecen que había una causa de muerte natural y la familia comienza con el proceso de velatorio y a programar su inhumación. A todo esto se lava la escena del crimen hasta que, bueno, eso fue un domingo, el lunes a la mañana, el dirigente gastronómico Luis Barrio Nuevo, que vino al sepelio de Rojas, advierte que había sido asesinado. Y a partir de eso se desencadena una segunda autopsia que confirma que había sido asesinado. Y bueno, la verdad que si ustedes tuviesen las fotos del cuerpo de Rojas, no se explicarían cómo el fiscal Palacios dijo que era una muerte natural. Y, digamos, claramente mala praxis de parte del fiscal Palacios. Pedimos un jury de enjuiciamiento, dirigentes de la oposición, muchos diputados provinciales, legisladores nacionales. Firmamos el jury, el senador Fama, el diputado Monti, yo,
Y el fiscal que tiene que encargarse de la acusación en el jury, que es el fiscal Mauvesin, dice que no hay mérito para el jury. Felizmente el resto del jury ha decidido proseguir. Pero aclaremos, en el medio hubo mi planteo en la Cámara de Diputados, donde yo hice una cuestión de privilegio contra el fiscal Mauvesin por decir que, por desconocer la responsabilidad del fiscal Palacio, y contra el Ministerio Público Fiscal de Catamarca en general por el mal desempeño de los fiscales. Yo hice esa cuestión de privilegio. La familia, antes de ayer, hizo una impactante conferencia de prensa donde mostró las fotos del cuerpo del exministro muerto, y ayer mismo el resto del jury decidió proseguir con el jury. Frente a una conmoción social que hay en Catamarca en torno a esta muerte, que no se ha investigado como corresponde, que se han ocultado o perdido pruebas por impericia o por ocultamiento, que el gobernador ha estado mirando todo el tiempo para el otro lado, una situación que en Catamarca es gravísima, institucionalmente gravísima, y yo espero que el jury sea una oportunidad para que el fiscal Palacio explique a sus jueces y al resto de la sociedad por qué él dice que fue una muerte natural y cuáles fueron los factores que lo indujeron, o lo mal informaron, o lo presionaron, o lo que fuera, a llevar a decir esa afirmación que es absolutamente falaz. Claro. Me parece que por ahí puede empezar a salir la verdad de la muerte del ex ministro Juan Carlos Rojas. Sí, la última, diputado, yo lo quería hacer. Usted termina su mandato este año, ¿no? Así es. ¿Se va a presentar nuevamente? ¿Están en las conversaciones? ¿Tiene ganas de seguir? Mire, a ver, mi vocación es proseguir en política. No sé si en este lugar o en otro lugar. Creo que en Catamarca, bueno, les aclaro que en Catamarca se vota igual que en el calendario nacional. Sí. O sea que todavía hay una especie de margen de tiempo para que dentro del espacio nos ordenemos, o bien por un acuerdo, o bien nos ordenemos para ir a un paso dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Y yo seguramente, o sea, claramente quiero seguir participando en esta construcción y quiero ayudar que en Catamarca gobierne Juntos por el Cambio, que haya un cambio realmente en Catamarca y en el país, pero no sé cuál va a ser mi lugar. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer en función del conjunto de Juntos por el Cambio. Muy bien. Rubén, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Que tengan buena Semana Santa y buenas Pascuas. Gracias, lo mismo para usted. El diputado Rubén Mansi, diputado nacional por la coalición cívica por la provincia de Catamarca. Dura la presentación que hizo y que lo que nos contó respecto a la situación planteada en la provincia, sí, a partir del asesinato, de la muerte del exministro Rojas y toda la situación que se está planteando desde los diferentes poderes y obviamente principalmente con la justicia, ¿no?, en la provincia de Catamarca. Bueno, vamos a hacer una pausa en el análisis para regresar y seguir hablando con los legisladores nacionales y seguir hablando de la agenda que se viene la próxima semana, que tiene ya algunas comisiones definidas y que con temas específicos y definidos para empezar a discutir a partir de la semana que viene, después de los feriados por Semana Santa. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos. 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos, y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto, es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Tenemos este desafío de la izquierda, marcar. ¿Por qué? ¿Cómo se genera empleo genuino? Venimos insistiendo. Reducir la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana, sin afectar el salario, obviamente, para repartir las horas entre ocupados y desocupados. Que el salario mínimo cubra el costo de la canasta familiar. Lo que se logró esta semana es producto del enorme esfuerzo que hace la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró,
para obtener consensos en el abordaje de los temas. También, obviamente, nuestro presidente de bloque, Germán Martínez. DTV, el análisis, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada de cierre ya de semana, porque esta es una semana corta, porque empiezan la Semana Santa y porque además ya está programado, por lo menos en algunos casos, algunos temas específicos para los próximos días. Y ya se está hablando de esto, como también siguieron en el Congreso las repercusiones de lo que dejó, no solo la última sesión con los temas que se han avanzado, sino también lo que dejó la presencia de Agustín Rossi, el jefe de gabinete de ministros, presentándose hace una semana aquí en el Congreso de la Nación. Juicio político a la Corte Suprema de Justicia es el tema central para el oficialismo por estos días, ya hace varias semanas, y lo va a ser también la semana que viene. La presencia del exministro Garabano, la presencia de varios periodistas, en el marco de la búsqueda de pruebas, de información y en el marco de las denuncias que hay contra los 4 integrantes de la Corte, ¿no? En este caso tiene que ver con la ley del 2x1, pero después hay otros temas que están vinculados con la coparticipación, que están vinculados con la obra social. Sí, con la toma de decisiones, de cómo es el modelo de toma de decisiones. Dependiendo de cuál es la denuncia que se tome y quién sea el que esté denunciando, si es la coalición cívica, tiene que ver con el manejo de los fondos de la obra social y solamente está denunciado el ministro Lorenzetti. Exactamente. El resto de las denuncias se aplica a los cuatro ministros. En el caso de el ministro Garabano va a estar por el 2x1, por la decisión que toma la Corte de aplicar la ley del 2x1 a los genocidas, a los que tenían causas de lesa humanidad. Y seguramente va a haber conversaciones sobre la famosa mesa judicial. Claro. Si participaba, si no participaba, cómo era, si se veía con fiscales, si se veía con jueces, respecto de su rol. Hay que ver qué rol toma la coalición cívica en esa discusión. La coalición cívica nunca quiso a Garabano. No lo quería cuando era ministro. Claro, es más, le pidió juicio político. Le pidió el juicio político a Garabano, con lo cual habrá que ver qué rol toman los diputados. Más teniendo en cuenta que, lo estamos viendo ahí en pantalla, el diputado López de la coalición cívica es el vicepresidente de la comisión. Exactamente. Entonces veremos cuál es la postura que toman. También tiene que ver con cómo se va negociando internamente dentro del bloque. Porque de Juntos por el Cambio. Claro, sí, de Juntos por el Cambio. Porque Garabano es un ministro que fue ministro de la gestión Cambiemos, es un hombre del PRO. A los diputados del PRO siguen hablando, cuando hablan del juicio político, hablan del show mediático, como que le restan importancia. La coalición cívica sigue con su denuncia, manteniendo su ritmo, se queda fuera esa parte del show mediático, esa denuncia por lo menos, pero veremos si le apuntan a Garabano o solamente ese rol lo cumple el Frente de Todos. Y después tiene previsto asistir Garabano, ¿no? Sí. Dijo que la otra vez había estado de viaje en la citación anterior. De todas maneras, lo que transmitió era que iba a ver cómo seguía la dinámica de la comisión. En el PRO
cerca de Garabano decían que en parte se estaba desinflando, tenían esa perspectiva, esa mirada en la oposición, pero finalmente, bueno, lo volvieron a citar. Claro. Tiene previsto asistir. El Frente de Todos, lo que sí no pudo, va a insistir con Carlos Stornelli, el fiscal, con José Torello, el senador, que también era integrante, la acusación es que era integrante de esa mesa judicial. Y bueno, con Pepín Rodríguez Simón, que ese es el caso más difícil, podemos decir, ¿no? Claro. A pesar del rechazo que ya señaló, que manifestó Juntos por el Cambio, y que en algunos momentos algunos de los integrantes de Juntos por el Cambio en la Comisión de Juicio Político señalaron que no iban a participar o no iban a concurrir, lo cierto es que están participando, ¿no? Están presentes, en algunos casos se van turnando, la coalición cívica participa siempre, hay algunos diputados o diputadas del radicalismo que están siempre, el PRO va y viene, pero lo cierto es que en líneas generales los integrantes de la comisión mayoritariamente están siguiendo este juicio político. Sí, en un principio de evolución eran los que estaban más en contra de participar, como para deslegitimar la reunión. Finalmente sí, y la coalición cívica, como decís, son los más activos. Hay que ver, es interesante lo que plantea David, qué pasa en el caso de Garabano. Probablemente ahí sean los del PRO los más enérgicos en su defensa, ¿no? Claro, sí, seguramente. Claramente. El rol que cumple, o por lo menos lo que dice la oposición al estar, porque era de, bueno, la primera idea era vamos a hacer un vaciamiento de la comisión para que quede solamente el oficialismo y que se demuestre este concepto del show mediático. Pero después quedaron ahí medios embarrados en una discusión interna porque la coalición cívica tenía su denuncia, iba a estar presente, y entonces cuando uno los escuchaba en ese momento decía, bueno, nosotros lo que venimos a hacer acá es a cuidar el proceso, para que sea legítimo el proceso. Claro, la legitimidad del proceso estaba dado por el proceso en sí mismo, con lo cual después empezaron a sumar más diputados. Aparecieron los diputados de Evolución y después aparecieron los diputados del PRO, que como explicaba Fraquelli, son los que más se turnan para ir y venir. Una situación similar a lo que sucedió con la decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de no sesionar hasta el momento de sesionar. Cuando Juntos por el Cambio decidió sesionar, la Mesa Nacional nos sacó un comunicado diciendo, bueno, listo, levantamos la restricción a sesionar y ahora vamos a sesionar. Para ir a la comisión hicieron exactamente lo mismo. Al principio dijeron que no iban a ir, con la idea de mostrar esa idea de es el oficialismo que avanza sobre la justicia. Claro, después el proceso en sí mismo seguía avanzando, iban a seguir citando a testigos, por ejemplo, como el caso de Garabano, que es un exministro de la coalición, y bueno, alguien tenía que ir a defenderlo, para que no le hagan cualquier tipo de pregunta. Como el caso anterior, el de Elisa Carrió, contra el juez Fay, ¿no? El ex juez de la Corte, que según decían los diputados de la coalición cívica, fue fundamental la presencia de Carrió para encaminar el proceso. En su momento, lo que habían denunciado los diputados de la oposición era como que habían algunas iniciativas muy invasivas, ¿no? con médicos, y terminaron, decían, desbaratando ese intento de juicio político, entonces quisieron hacer lo mismo en este caso. Claro. No solo Juntos por el Cambio participa, sino que también dentro de la comisión son muy críticos y de cuestionar y fuertemente al oficialismo a la hora de llevar adelante este juicio político y de cuestionar también algunas de las iniciativas que tiene el oficialismo, el Frente de Todos, en cuanto a las citaciones de testigos para la comisión, cuestionando de para qué lo van a llamar a determinada persona, determinado personaje, para que explique qué tema puede llegar a clarificar en la Comisión de Juicio Político. Bueno, lo cierto es que la próxima semana, el próximo martes a la 1 de la tarde, nueva reunión de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay una comisión también que tiene que ver con la Comisión de Salud y Acción Social, que también va a tener una reunión informativa. Por ahora es el cronograma de comisiones que estamos teniendo por estas horas. Un par de comisiones, como estamos señalando, algunas comisiones que tienen que ver con la diplomacia parlamentaria, los grupos de amistad del Parlamento argentino, de la Cámara de Diputados,
con diferentes países que se van a ir conformando. Esto también tiene que ver con la agenda que tiene el Congreso de la Nación y veremos si con el correr de las horas del día de hoy o ya el lunes de la próxima semana comienzan también a generarse otras reuniones. Está prevista, como decíamos anteriormente, la Comisión de Presupuesto posiblemente para avanzar con el proyecto de ley de agroindustria, ver la posibilidad de firmar dictamen y que en 2 semanas este proyecto ya esté en el recinto de la Cámara de Diputados. También lo conversábamos con el diputado Eber Pérez Plaza, buscar el consenso, el acuerdo y el 19 de abril que haya una nueva sesión especial en la Cámara de Diputados. Bueno, son los objetivos que tiene Cecilia Moró, los objetivos que tiene Germán Martínez y seguramente los objetivos también que tienen los diferentes referentes y presidentes de los bloques de la oposición en esta Cámara de Diputados de la Nación. Martín, vos hablabas de Crédito Suba, nos estabas dando información, veremos cómo va a transcurrir. Esto también involucra a la Comisión de Presupuesto. Hay algunos datos más que quedaron pendientes respecto a cómo se va a ir avanzando los créditos Suba en la discusión aquí en la Cámara de Diputados. Sí, ahora vamos a ver, estábamos antes de la entrevista al diputado Mansi, por esta placa, decíamos que los tomadores de préstamos hipotecarios en UBA podrán cancelar el préstamo en forma parcial o total, sin coste alguno, a partir del pago de la 12ª cuota. Comentabas que algunos otros diputados, además de Cobos, que es el autor del proyecto, están de acuerdo con esta posibilidad, como Martín Tetaz, así que bueno, es una de las ventajas, de los beneficios que pueden tener los deudores. Todo esto es un paquete, recordemos, hay 11 proyectos, este es uno de ellos, y bueno, están intentando ahora en asesores que salga una iniciativa consensuada. Ahí tenemos la siguiente placa, que el proyecto también crea un fideicomiso financiero denominado Fondo Fiduciario de Estabilización de Deudores Hipotecarios, cuyo objetivo principal consistirá en estabilizar el monto de las cuotas hipotecarias nominadas tanto en UBA como en UBI. El fondo estará destinado a estabilizar el monto de las cuotas cuando la evolución supere en un 10% de vuelta, ¿no?, al incremento del coeficiente de variación salarial. Agrego cómo se constituye ese fondo. Es con una cuota mensual voluntaria de los deudores del 2% del capital amortizado, otro 2% lo aporta el Estado, otro 2% los bancos y después con recursos del Tesoro. Ahí hay una discusión porque Cobos sostiene que digamos, la asistencia principalmente no la hace el Estado sino los bancos, pero en algunos puntos del proyecto también hay aporte del Estado y eso genera discusiones incluso en Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. A su vez, bueno, acá tenemos otro ítem de aporte del Estado, que es: se establece un subsidio extraordinario parcial a las cuotas para los deudores hipotecarios con créditos al momento de la sanción de la ley. Y por último, establece para los deudores exenciones en ganancias y bienes personales. Es un aporte del Estado indirecto, ¿no?, con una exención impositiva. Así que bueno, hay que ver si hay acuerdo entre los diferentes bloques y también, como decíamos, al interior de cada bloque. Por eso también Julio Cobos, el radicalismo, aceptó cuando Germán Martínez y referentes del oficialismo le propusieron esta posibilidad de consensuar, porque si en Juntos por el Cambio no hay acuerdo, por sí solos no sabemos que no tienen la mayoría, no son 116 diputados, y encima una parte nada más lo impulsa, bueno, hace falta sí o sí acuerdo con una parte del Frente de Todos o con otros bloques. Claro, sin lugar a dudas. Por eso la búsqueda de consenso es importante ahí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ver si se puede avanzar con este tema. En el medio también empieza a hablarse nuevamente de la ley de alquileres, a partir de información que ha llegado desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde el Palacio de Hacienda, respecto a si se va a suspender la actual ley de alquileres, y esto va a motivará un nuevo debate o que se reimpulse el debate que en su momento dio la Cámara de Diputados, dio la Comisión de Legislación General conjuntamente con la Comisión de Presupuesto, y que se han firmado dictámenes y que han quedado ahí. Sí. Los dictámenes están vigentes, un dictamen de mayoría con las firmas de los diputados de la oposición, un dictamen de minoría firmado por el Frente de Todos, pero lo cierto es que
no hay un acuerdo político para llevar ese tema al recinto, y si no, sin acuerdo político, tendrán que llevarlo al recinto y ahí que se vote. Sí, a ver, la intención, o por lo menos lo que se filtró del Gobierno Nacional, es que la idea es suspender la aplicación de la actual ley, y entonces esto implicaría que vos tenés que volver a regirte por el Código Civil. Me parece que el cambio más importante que tiene de lo que hoy tenemos a esa situación es que aquella persona que vaya a cerrar un alquiler a partir de ese momento va a alquilar por 2 años, claro, y no por 3 años. Y el ajuste va a ser un acuerdo entre las partes. ¿Cómo se va a ajustar eso? Ahora, parecería poco difícil. Salvo David, que pongan algún marco, ¿no? Claro. Que establezcan algún marco, por ejemplo, un tope a los aumentos, un congelamiento. Claro, pero bueno, manera, en año electoral. Sería raro que a través de un decreto, congelen una operación entre 2 personas. Todo a judicializarse. También la suspensión de la ley, porque ahí el inquilino puede decir no. Hoy no es que no hay ley. Yo también hoy está voy a vigente, la justicia. Claro. Está vigente la ley del 2019. Sí, a ver, ¿no? Sí, sí, a ver, no creo que... Lipovetsky. Sí, del 2020. Sí, no, antes junio, se aprobó en junio del 2020. 19 en una cámara y 2020 junio del 2020, bueno, claro. A ver, pero esa ley es la que está vigente hoy. Sí, la que habla de 3 años, contrato por 3 años, actualización una vez por año. Una vez por año con un índice que lo hace el Banco Central, que está conformado 50% de ese índice por el valor de la inflación, 50% de ese índice por el RIPTE, la suba de los salarios. Exactamente. Pasa que pesa mucho más inflación que salario, porque el salario viene de atrás. Lo que digo es que vos con un decreto podés suspender la aplicación de una ley por un tiempo determinado. Entonces, siempre y cuando tengas un marco legal que sostenga esa situación. Digo, vos suspendés una ley, pero tenés el Código Civil que es una ley que es una ley mayor que te contiene eso. Lo que no podés hacer es decir, bueno, yo suspendo esta ley y ahora los contratos entre las partes no pueden superar, no sé, tanto. Porque eso es un contrato entre partes. Pero igual la suspensión de la ley también va a ser judicializada. Ya los inquilinos que defienden esta ley, que pasaron por la comisión, ya lo anunciaron, porque bueno, todo tiene su... digamos, que sea un decreto, por más que haya otro marco, da lugar a que por lo menos haya un planteo. Va a haber presentación de amparo, ¿no? Seguramente se va a correr, digo, más teniendo... Por eso, como decía el diputado Mansi, hay varios diputados que están diciendo, bueno, le podemos dar una salida más prolija desde acá, siempre y cuando que haya acuerdo, que hasta ahora no se demostró eso. Me parece que esa también es una de las intenciones del Ejecutivo, me parece que es motorizar al Congreso para decir, bueno, esto no es la mejor solución, la de suspender la norma. La mejor solución la tiene que dar el Congreso. Bueno, siéntense y discútanlo. Una forma de presionar, puede ser al legislativo. Lo que pasa que, como decía el diputado Mansi, sí es cierto, la mejor opción es que haya un acuerdo y vos tengas una nueva ley. Claro. Ahora, o que se suspenda por el Congreso, ¿no? O que, claro, la ley la suspenda el Congreso. Claro. Ahora, cuando uno ve los dictámenes que hay, lo que significa cada uno de los dictámenes, es poco probable que vos tengas un acuerdo en eso. No solo porque son bastante diferentes. Digo, el dictamen de minoría, que es del Frente de Todos, es el que establece un contrato muy similar al que existe hoy, nada más que establece beneficios para aquellos propietarios que vuelquen sus propiedades al negocio de los alquileres. ¿Para qué? Para que vos tengas una mayor oferta y como la demanda se mantiene y no tenés oferta, bueno, que tengas una mayor oferta y empieza a bajar los precios desde ese lugar. Porque vos lo que tenés hoy es que como se actualiza una vez por año, el propietario te pone un precio muy alto de entrada para no perder con la inflación durante el resto del año. El otro proyecto, el de mayoría, que es de Juntos por el Cambio y de otras fuerzas de la oposición, establece que los contratos tienen que ser de 2 años, no de 3 años, y establece actualizaciones trimestrales. Claro. Ese fue un conflicto que generó una diferencia entre los mismos que habían firmado el dictamen, porque después en un momento parte del interbloque federal dijo, no, 3 meses es demasiado poco. Claro. Es muy poco. A mí me parece que la otra discusión que debe estar habiendo no solamente tiene que ver con
la ley de alquileres propiamente dicha y qué hacer con todo eso respecto de si la derogan vía decreto, si la suspende, si lo hace el Congreso, sino también con el negocio de los alquileres temporarios. Cuando uno entra a una web de alquileres y pone alquileres temporarios versus alquileres tradicionales, ve que la cantidad de alquileres temporarios duplica o triplica la cantidad de alquileres tradicionales. En dólares, ¿no? En dólares, claro. Además. Y fuera de la ley, porque ya el temporario queda eximido de la ley. Claro, también fue una forma de evitar la ley, ¿no? Obviamente. Lo otro, bueno, se puede ver en cualquier página web de alquileres este fin de semana, que es un fin de semana largo por las festividades de las Pascuas. Los alquileres en la costa atlántica son todos alquileres temporarios y son todos alquileres en dólares. Claro. Y en dólares billete, exigen dólares billete. Bueno, pero a lo que voy es que vos lo que tenés es que hay una escasez de propiedades para el alquiler tradicional. No importa si es a 2 años o a 3 años, hay una escasez total, lo que hace que los precios suban, pero hay un incremento exponencial de las plataformas que alquilan de manera temporaria. En algunos lugares del mundo, caso Portugal, caso la ciudad de Lisboa, sacaron una ley que dicen, bueno, hasta acá, las propiedades que están dentro del sistema de alquiler temporario, que hay una plataforma que es la más conocida del mundo, son las únicas que hay, no pueden entrar más. Porque obviamente lo que tenían era un problema con el ciudadano que quería alquilar para irse a vivir y no podía, y lo que tenía que hacer era ir a un alquiler temporario. Bueno, algo así también está en discusión. También generó quejas con los propietarios, con el resto de los propietarios, ¿no? De algunos edificios que se utilicen departamentos con alquiler temporario, porque es otra la dinámica de funcionamiento que tiene ese edificio. Claro, entra y sale gente cada muy corto plazo. Lo que pasa es que la rentabilidad medida en dólares, o sea, en un mes o 2 meses, aquella persona que lo tiene en un alquiler temporario gana lo mismo que aquel que lo alquila un año. Claro. Entonces, digo, en 6 meses duplicó. Lo cierto es que al volver a hablarse de tomar una decisión respecto al tema de los alquileres en la República Argentina, más allá que haya alguna decisión que está terminando de cerrar el Ejecutivo, más allá de que si a futuro se va a reunir el Congreso Nacional, hoy en estas horas hay un impacto en el sector. Entre los propietarios y los inquilinos hay un impacto porque se genera un impasse entre los que están por alquilar, entre los que pretenden poner su vivienda en alquiler, las inmobiliarias. Hay un impasse en todo el sector y esto tiene un impacto también en la economía en general. Habrá que ver, yo creo que deben estar conversando los diferentes diputados nacionales y seguramente estarán llamando desde el oficialismo principalmente a Casa de Gobierno o al Ministerio de Economía para tener alguna información mayor que los trascendidos periodísticos respecto a el futuro de la ley de alquileres en la República Argentina. Sí, hay que ver también cómo impacta, porque los más inclinados a suspender la ley, a derogarla, era Juntos por el Cambio. Claro. Si ahora el gobierno tiene esa iniciativa, bueno, podemos preguntarnos si eso no va a generar podría generar un acercamiento. Después la otra coincidencia, como decía David, el proyecto del oficialismo tiene beneficios impositivos para los propietarios que pongan sus propiedades en alquiler, sus viviendas. Eso también lo tiene la oposición, el dictamen de la oposición. Claro. Ahí hay una coincidencia que se podría avanzar por lo menos con eso como para una señal. Pero bueno, lo más importante es el resto, ¿no? El tema de la adecuación de los contratos, la actualización. Tiempo, la actualización, claro. Cómo se va a hacer. Suspender la ley parecería que sería un acercamiento más con el proyecto de la oposición que con el proyecto del oficialismo. Exacto. Entonces, me parece que esto también tiene impacto en el seno del bloque del oficialismo, puertas hacia adentro del bloque de Germán Martínez. Sí, porque todo esto queda contextualizado en un año de campaña. Claro, totalmente. Y aquel que, cuando uno mira, el último censo arrojó muchísimos datos muy importantes, que tiene que ver para la campaña, para la política. Por ejemplo, no sé, la primera sección electoral tiene la misma cantidad de habitantes que la tercera sección electoral.
que la tercera sección electoral era más poblada en la provincia, en el conurbano bonaerense. Entonces, hoy están igualados. La Matanza. Según el censo, hoy la zona de Vicente López a Pilar, está igualada a la de La Matanza, en cantidad de población. Ahora, cuando uno mira las casas, lo que ve en el censo es que hay un proceso cada vez más grande de inquilinización. Esto es, cada vez más gente sale a alquilar porque no puede acceder a la compra de una vivienda. Claro. Ese proceso de inquilinización también tiene una contracara, que las construcciones son de viviendas de alta calidad, premium, pongámoslo el nombre que le quieran, pero son para inversión, no son para vivir ni para alquilar. El caso más emblemático de la Ciudad de Buenos Aires es Puerto Madero, donde Puerto Madero tiene un 30% de la ocupación de la totalidad que hay de departamentos. Rosario también, ¿no? Rosario es otro lugar también que tiene un proceso similar. Ahí vos lo que tenés es estrenar vacíos. Ahí lo que te pasó fue el boom de los precios de la soja. Entonces vos, el productor de soja, que se hacía de mucho efectivo, lo ponía en el campo, después lo ponía a cambiar a la camioneta, después compraba un tractor y después iba y se compraba un departamento en Rosario. Y después las sospechas de lavado. Estoy pensando bien, ¿no? Porque una parte, hay una parte que pasa por ahí. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en el futuro próximo, de horas, a lo mejor de días nada más, respecto a el debate que está por ahora suspendido de la ley de alquileres aquí en el Congreso Nacional. Cambiamos de tema, vamos a compartir lo que sucedió anoche en el programa Mundo Villa, que se emite a las 23 horas por aquí por DTV. Estuvo el diputado Carlos Selva del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Varios temas fueron los que se estuvieron analizando en Mundo Villa. Sucedió lo siguiente. Lo que digo es que tiene que existir políticas públicas que tengan que ver con contención. Alguna vez Néstor Kirchner decía, la mejor política social es un buen plan económico, ¿viste? Parecía una contradicción, lo decía Néstor. Y la verdad es que hemos agarrado un país tan explotado, tan comprometido, nos han devuelto tantos años para atrás, que hoy pareciera que no nos interesara o no nos doliera lo que a todos nos molesta, nos incomoda y nos interpela. Pero realmente hoy estamos en una etapa donde no se puede claudicar. Desde el lugar que estemos, quien discuta políticas sociales tiene que saber que el desafío es inclusión. Cuando estamos hablando de desarrollo, sabemos que no se puede discutir, que tenemos que hablar de distribución de la torta. O sea, uno puede crecer, pero no se desarrollar. Ya está claramente demostrado. El crecimiento de un país se puede dar, y hay ejemplos que no los quiero traer a colación porque sería ofenderlos, pero digo, donde los países han crecido mucho y las poblaciones están cada vez peor. Entonces, bueno, en Argentina, gracias a que existió el peronismo y otras fuerzas también, la vida social que han tenido un enfoque sobre las políticas sociales y particularmente de un interés de comunidad mucho mayor que el liberalismo, bueno, en Argentina a esos sectores de poder que tratan de que esto no exista, les cuesta mucho más. Y por eso se ensañan mucho más, muchas veces, con Argentina. El tema de la pobreza lo combatís con asistencialismo, no. Lo combatís, contribuís a temperar las consecuencias de la marginalidad, de estar excluido, que es en definitiva. ¿Cómo tiene que existir una política de acción social, como lo hemos dicho siempre? Pero paralelamente no puede estar desconectado de que vos plantees un programa de desarrollo de país. Y en eso es lo que a veces, por eso digo, se mira mucho la foto y no se mira la película. Ahí estaba Carlos Selva, el diputado de Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, hablando en Mundo Villa, allá por la noche, 23 horas, se emitió este programa. Habló también sobre el consenso, cómo se logra el consenso, cómo se busca el consenso en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso Nacional. Consenso que venimos señalando necesario para las discusiones de las diferentes políticas que plantean el oficialismo y que plantea la oposición. Con consenso se logró la sesión
la semana pasada para tratar y ampliar lo que es la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. De ahí se estuvo hablando mucho y se logró finalmente ese consenso. Hacía mucho tiempo que la Cámara de Diputados no tenía una sesión especial convocada por un bloque determinado y en este caso hubo una sesión especial pedida por todos los bloques. Eso fue lo que sucedió la semana pasada cuando se discutió la situación de la justicia penal en la provincia de Santa Fe, proyecto que ahora está en el Senado Nacional y que es muy posible, si se logran también, hablando de consensos y de acuerdos políticos, el 13 de abril hay una sesión especial pedida por el... También en el Senado, ¿no? En el Senado. Desde noviembre no sesiona el Senado. Exactamente. También tiene ahí su... Bueno, hoy hubo un llamado. Exactamente. Hoy hubo un llamado 13 de abril con el mismo temario. El mismo temario que no se pudo tratar hace una semana atrás. Lo que pasa es que ahora lo pide la oposición, lo pide Juntos por el Cambio, la sesión, y lleva el mismo temario que había llevado el oficialismo. Ahí está la ley sobre la justicia, ampliación de la ley de justicia penal federal para la provincia de Santa Fe. No, porque lo que sucedió ahí, el temario del Senado tiene ley de alcohol cero, ley Lucio, 5 jueces, 3 de Rosario, 2 de Córdoba, idioma de señas, la ley de idioma de señas, la ley de cardiopatía congénitas, y proyectos que han sido consensuados y que salieron con muchos consensos aquí en la Cámara de Diputados. Nadie se opone, básicamente. Absolutamente nadie se opone. Fue una discusión más de la política que de los temas. Bueno, ahora lo que pasó con la justicia federal de Santa Fe es que el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, cuando pasa un tema al Senado y llega a la comisión, desde que tiene dictamen de la comisión tiene que pasar 7 días. En la Cámara de Diputados el reglamento permite que sea al día siguiente o el mismo día. O el mismo día. O el mismo día. Bueno, tiene que pasar sí o sí 7 días. Entonces hizo un pedido para que sea tratado sobre tablas. Eso significa que no pase por comisión y que se trate directamente en el recinto, pero como la discusión pasaba por otro lado, no por los temas, no se pudo hacer eso en el Senado. Ahora lo van a intentar la semana que viene. Bueno, y ahí veremos a ver si hay acuerdos, si hay consensos políticos en una Cámara de Senadores que muestra mayor incertidumbre que la Cámara de Diputados por estas horas a la hora de sesionar. Aquí lo que es necesario es lograr un proyecto de acuerdo y de consenso. Cuando hay un proyecto de acuerdo y de consenso, hay recinto asegurado. En la Cámara de Senadores hay temas y proyectos de acuerdo y de consenso que ya vienen, los nombró recién y los enumeró muy bien David, pero más allá de que haya leyes de acuerdo y de consenso, no hay número ni decisión política para sesionar. Claro, hay porque una diferencia. Sí, en el Senado, el oficialismo podemos decir que ya estaba en diputados con dificultades, pero al no ser una novedad, ya es una situación que está establecida. Ya hubo varios proyectos vinculados con la justicia especialmente que no pudieron avanzar. Entonces, de alguna manera podemos decir que asumió ese escenario y ya, como decís, Fernando, únicamente pueden avanzar los temas de consenso. En el Senado no era así hasta hace muy poco tiempo, con este desprendimiento de los 4 senadores del Frente de Todos. Bueno, esta situación cambió y ahora lo que hay es, con esta novedad justamente, bueno, ver cómo se reacomoda, cómo están la situación de fuerzas. Ahí hay una discusión por ver quién tiene el control del Senado. Probablemente no lo tenga nadie, pero sí, digamos, si estos 4 senadores del Frente de Todos se consideran más opositores que oficialistas, por más que la oposición esté fragmentada, porque no es lo mismo esos 4 senadores que Juntos por el Cambio, de todas maneras lo que se considera oposición tiene una supremacía que es un escenario inédito en el Senado, claro, ¿no? Claro, sí, sin dudas. Este bloque del Senado Nacional que decimos que está conformado por senadores que pertenecían al Frente de Todos o siguen formando parte de lo que es a nivel nacional del Frente de Todos, pero conjuntamente con la senadora Vigo.
de la provincia de Córdoba. Con la senadora, claro, totalmente, que es la esposa del gobernador Schiaretti, que era la única que estaba en la oposición. Bueno, ahora se sumaron varios. Es más, no solamente que está en la oposición, hay una senadora, por ejemplo, Catalfamo, que es de San Luis, que pasa al bloque de Unidad Federal, este bloque opositor, pero hoy está presentando la lista de los candidatos a gobernadores, es el cierre de lista en San Luis, y Catalfamo va como candidata a vicegobernadora por la lista de Alberto Rodríguez Sá, que es el oficialismo nacional, digo. Claro. Y Juntos por el Cambio va por otro lado. No es que en lo que tiene que ver con la elección nacional forman parte del Frente de Todos, de eso grande que es el Frente de Todos, pero en la Cámara de Senadores decidió dar un salto. Parte de la discusión también tiene que ver con las agendas, que por ahí en la Cámara de Diputados no se nota tanto eso, pero en la Cámara de Senadores las agendas provinciales sí tienen mucho más peso, de cuáles son los temas que les interesa a cada una de las provincias, a los gobernadores de esas provincias respecto de esto. No hay que olvidarse que el quiebre fundamental que se dio en la Cámara de Senadores tiene que ver con algo que se discutió mucho en la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de zona fría? Sí. Bueno, la contracara de la ley de zona fría, que también se discutió en la Cámara de Diputados, y uno de los que lo apoyaba era un diputado de la oposición, como Bursaile, es la ley de zonas cálidas. Claro. La ley de zonas calientes, que esto es el norte del país, que tenía que ver con una tarifa subsidiada para la energía eléctrica, no pensando en los aires acondicionados, sino pensando en que esa zona necesita riego, y para tener riego necesita tener electricidad, y si el costo de la electricidad es muy alto, se les hace muy difícil tener riego. Bueno, esa promesa incumplida en el Senado de la Nación fue lo que terminó haciendo que 4 senadores del interbloque del Frente de Todos decidieran irse del interbloque por una agenda provincial, no por una discusión política nacional. Bueno, y en lo político, lo que vos señalás, David, de las candidaturas, como la de la senadora Catalfamo, Guillermo Snopek, presidente de este bloque nuevo que se creó en el Senado Nacional, pretendía ser candidato a gobernador por la provincia de Jujuy en las próximas elecciones, y el peronismo local de la provincia de Jujuy lo impugnó como para que sea candidato o precandidato a gobernador. Esto, obviamente, lo que sucede en la provincia de Jujuy tiene repercusiones después en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso Nacional, y por supuesto, lo que sucede en el Congreso Nacional también tiene repercusiones en cada una de los distritos provinciales. De alguna manera, Fernando, también los 4, más allá de que pueden seguir perteneciendo a lo que es el espacio del peronismo a nivel nacional, tienen los 4 diferencias principalmente con Cristina Kirchner, ¿no? Más que nada, bueno, el senador Spínola siempre ha tenido diferencias con el kirchnerismo. En el caso de la puntana Catalfamo, es cierto que Rodríguez Sá sigue estando en el peronismo, pero también dio señales con el gobernador Schiaretti, en ese armado que siempre cuesta, ¿no? Como un peronismo separado del kirchnerismo, el Frente de Todos. Y en el caso de el otro senador, el entrerriano Cuader, también, ¿no? Venía planteando diferencias con el kirchnerismo más duro. Tal vez el caso de Snopek sea el único que él explicó que tenía más diferencias con Alberto Fernández por el apoyo a Gerardo Morales en Jujuy que con Cristina Kirchner. Sí, y todos lo que señalaron en su momento que hablaron con los gobernadores. El caso de Schiaretti, el caso Rodríguez Sá, el caso de Bordet en la provincia de Entre Ríos. Spínola no tiene que hablar con su gobernador para tomar una decisión política, y tampoco Snopek tiene que hablar con su gobernador porque pertenecen a otras fuerzas políticas. Sí, el caso de San Luis me parece el más emblemático de todos, porque cuando uno ve, dice, bueno, Catalfamo responde al gobernador, que es Alberto Rodríguez Sá, que Alberto Rodríguez Sá se saca una foto con Schiaretti, que forma parte de ese peronismo provincial que es antikirchnerista. Adolfo Rodríguez Sá, que es senador, que es el hermano de Alberto Rodríguez Sá, forma parte del interbloque del Frente de Todos, pero apoya Juntos por el Cambio en la provincia. A la lista que va con Juntos por el Cambio en la provincia, que lleva como candidato a gobernador a un ex vicegobernador
de los Rodríguez A. Digo, en realidad son todos peronistas en diferentes lugares, pero son todos peronistas. O sea que lo que está garantizado es que gana el peronismo. Claro, en San Luis gana el peronismo. Bueno, vamos decíamos que, y veíamos antes, parte de lo que fue la entrevista de Mundo Villa a el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Carlos Selva. Hablando de consenso, Selva decía lo siguiente. Siempre va a haber un enfoque distinto porque... vos no te olvides que cuando vos tomás decisiones que enfocás primero y principal, cuando vos ocupás el rol del Estado, bueno, estás afectando el statu quo de alguien. Cuando vos querés hacer políticas de inclusión, a alguien lo estás desacomodando, porque, digamos, desde el momento, no porque le quités bienes, pero sino porque tal vez los acercás a aquellos que están vulnerados y que no tienen un techo y demás, a que tengan una vivienda digna que les quede cerca y ya genera conflicto. Es muy, muy difícil. Lo que digo siempre es que hay que buscar la mayor cantidad de consenso y hay que fortalecer que en la democracia las decisiones se toman por mayoría. Claro. Y bueno, y si esto va para adelante es porque hubo una mayoría que así lo quiso y bueno, y hay que respetarla. Creo que el desafío de esas cosas, como la noche más negra que nos tocó pasar, bueno, que tenemos todo un cuestionamiento de cómo transitamos esa etapa. Bueno, nos tiene que hacer reflexionar, digamos, lo que en ese momento era el algo gran hecho, ¿verdad? Sí. Y que yo era muy joven, pero digo, yo me casé muy joven y bueno, no seguí estudiando. Si no, bueno, nadie sabe dónde terminaría. Pero digo, toda esa influencia que se hacía mediática, bueno, nosotros la vemos que cada una vez de las etapas que gobiernos populares que quieren reivindicar derechos, el aparato comunicacional en oposición se fortalece. Y lo lamentable es que ha crecido y cada vez más poderoso. O sea, la pelea es cada vez más desigual, digamos, ¿no? Para defender determinadas consignas. Bueno, ahí estaba el diputado Carlos Selva y hablando de el consenso y cómo se logra aquí en la República Argentina. Cambiamos de tema, David, hablamos de un proyecto que tiene que ver con un gran problema que a veces se da, obviamente, el campo laboral, es una situación compleja, complicada, del Congreso. ¿Qué puede hacer con aquellos hombres, mujeres, jóvenes que terminan de su mundo académico y necesitan entrar al campo laboral? Sí, a ver, se presentó un proyecto de ley de la diputada Dania Tabela, del bloque Evolución Radical, un bloque que está muy ligado a la universidad, claro, básicamente, que lo que establece el proyecto de esta diputada, que es de extracción universitaria, esa es vicerrectora de una universidad de la provincia de Buenos Aires, plantea el otorgamiento de líneas de créditos especiales para el inicio del ejercicio profesional para jóvenes y recién graduados universitarios y terciarios. ¿Sí? Lo que busca es ayudar a ese puntapié inicial para esas profesiones, de alguna manera, las que se conocen como liberales. Claro. Los abogados, los médicos, digo, esta cosa de poner tu consultorio, poner tu estudio de abogados. Digo, ¿por qué? Porque lo que establecen son créditos para ese sector. Como decíamos recién, el proyecto lo que dice es otorgar líneas de crédito especiales para el inicio del ejercicio profesional para jóvenes recién graduados, universitarios y terciarios. Ahora, lo que establece es que aquellos que para acceder a las líneas de crédito no se requerirá a los beneficiarios ningún tipo de requisito más que acreditar su calidad de graduados en los últimos 2 años. ¿Esto qué significa? Vos cuando vas a pedir un crédito te dicen que tenés que presentar algo que se denomina la carpeta. La carpeta es la cantidad de papeles que te pide un banco, como por ejemplo una garantía. Una garantía, claro. Que vos tengas que presentar una garantía, vos vas a sacar un crédito, que pongas un bien en garantía, que hagas algo que respalde que vos vas a pagar. Claro. Además de contratar un crédito de vida, un seguro de vida. Claro, ingresos, y además de contratar un seguro de vida, porque eso es obligatorio para cuando uno saca un crédito. Porque si uno le pasa algún problema,
Y Paola, yo le dejo la deuda a Frakelli, pero más que eso... Ya está el más, seguro, claro, el seguro de vida. Ahora, acá lo que dice es, bueno, vos solamente tenés que ser graduado. Claro. Vos solamente tenés que presentar tu título universitario o terciario y con eso, ni siquiera la exigencia de un ingreso. Claro. Simplemente con eso... podrías, no, porque este proyecto impulsa eso, que vos tengas tu primer ingreso. Sí, digamos. Sí. Esto también, digo, si uno, hoy que hablábamos sobre los alquileres y las propiedades, por ejemplo, en las grandes ciudades, el caso de la ciudad de Buenos Aires, el microcentro y el macrocentro que se está vaciando en la pospandemia. Bueno, a ver, el acceso con créditos blandos a parejas jóvenes, profesionales jóvenes, que necesitan un espacio... Digo, para vivir, eso es una política que se podría implementar, que lo implementaron en otras ciudades del mundo, que los sectores financieros se retiraron de los centros urbanos y quedaron esos grandes edificios. Bueno, básicamente la forma de hacer eso es una política pública que ayude a el acceso a la vivienda, sea la compra o sea el alquiler, de manera financiada para jóvenes, por ejemplo. Eso podría suceder en la Argentina. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero desde el punto de vista laboral. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo lo establece, por lo menos el proyecto de ley? Dice, a través del Banco Nación se podrán ofrecer líneas de crédito para la apertura y adecuación de oficinas, consultorios y los espacios físicos necesarios para el ejercicio de una profesión. Además, será posible brindar financiación para la compra de insumos, herramientas u otros bienes inmuebles. Acá queda claro hacia que apunta a esas profesiones de las que se conocen como liberales. Las que históricamente se conocieron como liberales, que no tienen que ver nada con la economía liberal. Con el pensamiento político no. Tampoco, tiene que ver con que son sus propios jefes, básicamente. Claro. Históricamente era así, bueno, esto cada vez está más extendido, pero en ese momento el abogado abría su estudio de abogado, buscaba a sus clientes y era su propio jefe, el médico exactamente lo mismo. Bueno, esto lo que establece es esto, adecuarlo oficinas o consultorios o espacios físicos. ¿Por qué espacios físicos? Porque, bueno, hay nuevas profesiones, por ejemplo, todas las profesiones tecnológicas, que no necesitas que sea una gran empresa. Con 2 o 3 personas ya podés arrancar, bueno, pero necesitas el espacio físico y necesitas la compra de insumos. Entonces financia la adquisición del bien inmueble y la adquisición de las computadoras, por ejemplo, o de el sillón del dentista, por ejemplo, que digo que es un aparato muy caro. Eso es básicamente lo que establece este proyecto de ley. Recordemos, es de Daña Tabela, es diputada de Evolución Radical, un bloque que está muy ligado a la vida universitaria, ¿no? Digo, ella es vicerrectora, todos han pasado por la franja morada en sus diferentes universidades. Estás en La Plata, Daña en la Universidad del Centro. Y Jacobiti, que es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Claro, Jacobiti es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Y tienen también como referente a Martín Lustó, a un hombre también que pasó por la Universidad de Ciencias Económicas, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Económicas. Bueno, parte, David, gracias, porque son en definitiva parte de la agenda que tiene el Congreso y parte de los proyectos en los cuales está trabajando esta Cámara de Diputados de la Nación. Claro, trazada por estas horas, no solo porque nos vamos metiendo en lo que es la campaña electoral, sino también trazada por, las necesidades de impulsar desde el oficialismo muy marcadas de un proyecto que tiene que ver con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Y por el otro lado, la búsqueda de consensos con la oposición, con otros proyectos que están relacionados con el área principalmente económica. Y en el medio hay una serie de iniciativas, como esta iniciativa, que tiene que ver también con lo laboral y con el campo educativo, que podrían ir formando partes también de una agenda
próxima que pueda tener la Cámara de Diputados, que pueda tener el Congreso de la Nación. Nos vamos. Sí. David, gracias. Gracias a vos. Martín, gracias. Gracias, buenas tardes. Buen fin de semana largo. Lo mismo por usted. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que ocurre y lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.